Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. La Keilah Bet Aderech, Casa del Camino, y su servidor, el rabino Mijael Ávila, les saludamos en este día, que es el día 22 del mes de Ab. Estamos próximos a dar por concluido este mes de Ab. Y el mes que sigue, ¿cuál es? El mes de Elul, que es la antesala de lo que se le conoce como las fiestas que dan inicio al ciclo del calendario civil de nuestro pueblo, y previo a la celebración de estas fiestas se le conoce a los días como Yamim Noraim, que sería algo así como los días terribles, en los cuales próximamente estaremos, en primer lugar, cenando la cena de Yom Teruah, conocida en la tradición como Rosh Hashanah. Les pido por favor que ya tengan ustedes lista su ropa blanca para ese día. 10 días después es el recuerdo, la conmemoración, que se le conoce el día como Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. ¿Y cuántos días después comienza la fiesta de Sukkot? 5 días después, el día 15 del mes de Tishri, comenzaríamos a celebrar la fiesta de Sukkot, en este año 5765. En esta semana, la Perashá Shavua, la porción semanal, se titula Ekev, que significa por causa. Y la porción que corresponde es el libro de Devarim 7 del 12 al 11:25. Devarim 7:12 al 11:25. Bien, pues vamos a comenzar. Devarim 7:12 dice así: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Así es como comienza, ¿verdad? Si ustedes observaron cuál era lo que el Eterno nos estaba hablando, fíjense cómo dice curiosamente en este pasuk: por haber oído sus decretos y haberlos guardado y puestos por obra. 3 pasos que el Eterno nos pide concretamente. En primer lugar, oír su voluntad. Situación que no se desprende meramente de oír, sino más bien de escuchar. Y no necesariamente de escuchar una predicación o una conferencia acerca de algún tópico escritural, sino que verdaderamente escuchar atentamente lo que el Eterno está demandando de cada uno de nosotros. Segundo punto, guardar su voluntad. En realidad lo que hay detrás de este concepto es el hecho de que debemos de tomar esa voluntad del Eterno que hemos oído y hacerla nuestra cada uno de nosotros. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero no es lo mismo que yo les platique alguna bendición que le sucede a algún ajim, algún hermano, al hecho de que yo les diga esa bendición y que ustedes sientan como su victoria o la bendición que ese recibió, la hacen ustedes propia, ¿verdad? Son 2 cosas diferentes. En realidad a eso es a lo que se refiere el Eterno. Y por último, poner por obra su voluntad. Desde luego que el Eterno no solo desea que escuchemos atentamente su voluntad y nos las apropiemos, sino que su deseo está en que nosotros cumplamos con nuestros hechos. Entonces, son 3 cosas que demanda de nosotros el Eterno, y es el tema de esta semana. ¿Cuáles son las 3 cosas que demanda de nosotros? Escuchar, guardar y hacer. Escuchar, guardar y hacer. ¿Se acuerdan ustedes en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, el rabino Shaul, incorrectamente conocido por algunos como el apóstol Pablo, enfáticamente enseña en el libro de Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torah los tzadikim, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Está clarísimo, ¿no? No son los que vienen y escuchan y se sientan, sino son los que vienen, escuchan y se sientan y además hacen. En ese mismo tenor, Jacob, el hermano de nuestro Mashiach, del Mesías, escribió en el libro de Santiago, Jacob 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, como ustedes pueden notar, el Brit Hadashah está en perfecta armonía con el Tanaj en este tema, porque muy claramente nos enseña que escuchar, guardar y hacer
Es lo que el Eterno está demandando de cada uno de nosotros. ¿Cuántas esposas desearían no escuchar nunca? Escuchen bien esto. ¿Cuántas esposas desearían no escuchar nunca de la boca de su marido que las aman? Siempre y cuando en lugar de no decírselos, se los demostraran. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿cuántas esposas dirían, no me digas que me amas, no me digas que me quieres, no me digas que me bajas la luna, el sol y las estrellas, no me digas que das tu vida por mí, lo que yo quisiera, en lugar de que me lo anduvieras diciendo nada más, es que me lo demostrarás? ¿Cuántos padres no desearían que sus hijos no les dijeran sí? ¿Cuántas veces no le decimos a nuestros hijos, te pido por favor que hagas esto y esto y esto y esto? Sí, papá, sí, mamá. Y en realidad no hacen su sí que comprometieron. ¿Cuántas veces en un trabajo el jefe esperaría que en lugar de escuchar que su subordinado a determinado trabajo que él le pide, le dijera, sí jefe, con todo gusto, solamente se conformaría que en lugar de que le dijera sí, simple y sencillamente lo hiciera? La verdad es que es muy triste enfrentarnos en este día a un descrédito de la palabra. Tristemente ya no se confía en las personas. Les pregunto yo, ¿cuánta gente miente hoy en día? ¿Cuánta gente incumple sus promesas? Definitivamente la gran mayoría. Yo personalmente, como rabino en Beda Derech, yo preferiría que no me dijeran, sí rabí, con mucho gusto, sí lo hago, dámelo, y que solamente lo tomaran y lo hicieran, ¿verdad? Bueno, pues cuando alguien pide algo, detrás de ello está esperando que se cumpla. Eso es definitivo. O sea, si no, no se pidiera. ¿Sí están ustedes de acuerdo? O sea, la mamá no le va a decir a la hija, por favor me tiende las camas, si en realidad la mamá no está esperando que eso se cumpla. El Eterno no nos va a estar pidiendo, cumplan mis mandamientos, si en realidad lo que está esperando es que no los cumplamos. El Rabí Mijael en la congregación, para lo que les pidiera a los de la congregación, lo está pidiendo porque está esperando que se cumpla. Lo mismo el padre, lo mismo el jefe, lo mismo la madre. Y tal parecerá que muchas veces existen solamente oídos sordos a las palabras. Y fíjense por qué en realidad no, en muchos de los casos, las palabras no se llegan al fin que se pretenden. Y este es un tip para cada uno de nosotros que somos padres. Muchas veces la efectividad de nuestras palabras, ¿saben en qué va a estribar? En el hecho de que nuestros hijos, nuestros subordinados o la gente que se lo pidamos, sientan como suyo ese compromiso. ¿Sí me explico? No es lo mismo decirle a tu hijo, hijo, ¿cuántas veces te he dicho que cuando veas algo tirado en la casa lo levantes? A decirle, hijo, ¿no te parece que se ve muy mal esto aquí? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a levantarlo? ¿No crees que tu casa se vería bonita? ¿No crees que tu casa se vería diferente? Y al cambiarle la forma de poder establecerlo, de alguna u otra manera estaríamos cautivando a nuestros hijos, tratando de que ese compromiso lo hicieran suyo. Y esto es en realidad lo que muchas veces nos hace falta para pedir. Una vez que el compromiso lo hacen suyo y lo establecen con la boca, va a ser mucho más sencillo que se cumpla. Pues bien, entonces, como les he comentado, vamos a hablar de esos tres aspectos que están juntos. Ojo, pudiéramos hablar de escuchar. O sea, podríamos dar una enseñanza respecto del Shema, escucha, o Shama, y desglosar todo lo que vendría a ser el significado de escuchar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, yo me pregunté, a ver, el Eterno quiere que yo escuche, que yo guarde y que yo haga. ¿Cuántas veces en la Escritura aparecen estas tres palabras juntas? Y eso es en realidad a lo que me remití. ¿Qué bendiciones yo como hijo del Eterno voy a tener una vez que estos tres aspectos yo los cumpla? ¿Les parece bien? En primer lugar voy a hablar de lo básico de lo básico. Devarim 7:12, que es precisamente el pasú con el que comienza la perashá. Lo básico es, si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, es que estás en su pacto. Devarim 7:12. Y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos por obra, Hashem tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amados, si nosotros escuchamos, guardamos y hacemos la voluntad del Eterno, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en su pacto. Si no hacemos estas tres cosas, entonces deberíamos de preguntarnos si efectivamente estamos en su pacto.
Devarim 5.1. Dense cuenta en este pasaje de Devarim 5.1, Deuteronomio, que Hashem condicionó el pacto para nuestro pueblo en la medida que ellos se preocuparan por cumplirlo, por guardarlo. Devarim 5.1, y llamó Moshe a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Fíjense cómo dice otra vez: oye, guárdalos y ponlos por obra. Hashem, nuestro Elohim, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Hashem este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos. Entonces, amados, 3 cosas los que hemos hecho pacto con el Eterno debemos de hacer: escuchar, guardar y hacer. ¿Son las fiestas de los judíos? Son mis fiestas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es bien diferente que el Eterno se lo mande a los judíos a decirle: a mí, que soy su hijo, me mandó, su pueblo me mandó sus fiestas. Y es ahí en donde adquiere un papel completamente diferente. Bien, las bendiciones. Primero hablemos acerca de las bendiciones que hay como consecuencia de escuchar, guardar y hacer. Ajim, para el efecto de adquirir el compromiso de escuchar, guardar y poner por obra la voluntad del Eterno, el Eterno nos va a mostrar las bendiciones que vamos a ver a continuación. Inciso A: si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, te irá bien a ti y a tus hijos. Y antes de que lo leamos, y antes de que vayan para allá, les pregunto yo: si yo les preguntara a los padres de familia, ¿cuáles de sus principales preocupaciones como padres de familia tenemos? Y yo les voy a decir que casi todos estaríamos de acuerdo que una de nuestras principales preocupaciones, una vez que está lo elemental, lo inmediato, estaría el porvenir de nuestros hijos. Y si ahorita yo les dijera: les tengo yo un secreto que les puede garantizar que no nada más a ustedes, sino a sus hijos les vaya bien, y se los vendo por 1,000 pesos, bien barato, ¿lo comprarían? Y dijeran: a ver, David, pues sí, dame 2, ¿no? Dame 2 y envuélveme otro para llevar. ¿Lo pagarían 1,000 pesos? ¿Pagaríamos 2,000 pesos por un secreto de darnos cuenta que a nuestros hijos nos va a ir bien? ¿Pagaríamos 5,000? Es más, si yo les dijera: a ver, ¿qué es lo que más aprecian dentro de sus bienes? Eso que tienen, ¿me lo pueden dar con tal de cambiárselos yo por un secreto que les garantice que el porvenir de sus hijos va a estar bien? Bueno, pues Devarim 12:28 nos da el secreto. ¿Cómo dice la Torá? Ve y compra sin dinero. Devarim 12:28, ¿qué dice? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Hashem tu Elohim, te vaya bien a ti. ¿Y qué más? Y a tus hijos después de ti para siempre. Para siempre. Fíjense, amados, que tenemos un reto contra todas aquellas gentes que no conocen del Eterno, contra sus familiares que no conocen del Eterno y que tienen hijos, porque la forma de educar a nuestros hijos puede variar rotundamente entre nosotros y todos aquellos que no conocen de Hashem. Cambia rotundamente. Pero en realidad, ¿dónde va a estribar el secreto de lo que nosotros estamos haciendo en una demostración confiable de que efectivamente hicimos lo correcto? Contra nuestros familiares que tal vez no conociendo del Eterno, no creyendo en Él, o nuestros amigos, nuestros vecinos, que teniendo hijos de las mismas edades, hoy en día se las están viendo difíciles con una educación que les cuesta trabajo someter a sus hijos, educarlos y encauzarlos. Entonces, cuando llega el momento en el cual nuestros hijos se empiecen a valer por sí mismos, en primer lugar, entrando en la adolescencia, digo, ¿a cuántos no les gustaría una inyección que les pusiéramos a nuestros hijos? Sí. Y se quedaran chiquitos. Ya les tuviéramos siempre de la mano. ¿Por qué? 0 problemas, felices, acatarían y todo, pero en la medida que van creciendo, pues empieza la vida a cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros hijos empiezan a crecer, es ahí cuando empieza a llegar el reto de nosotros, y es cuando verdaderamente se debería de ver la diferencia entre nosotros contra todos aquellos que no conocen del Eterno. Así es que, amados, el Eterno a nosotros nos garantiza que a nuestros hijos nos debe de ir bien. ¡Ojo! Si ustedes han hecho lo correcto y consideran a su juicio que no les está yendo bien a sus hijos, muy sencillo. No, muy sencillo. Ahora sí que pídanle al Eterno conforme a lo que está escrito.
¿Sí me explico? Pero si muchas veces le estamos pidiendo al Eterno algo que no hicimos correctamente, entonces el Eterno no es culpable. ¿Sí estamos de acuerdo? En ese sentido nos debe de quedar bien claro y por eso nos tenemos que esmerar por hacer lo mejor. Inciso B. Si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, te irá bien y te multiplicarás. Devarim 6:3, Shema Israel. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliques como te ha dicho Hashem, el Elohim de tus padres. ¿Cuántos no anhelan que verdaderamente su apellido perdure? Y eso, bueno, de alguna manera son de las cuestiones que deberíamos dejar a un lado, pero el hecho de que Abraham Avinu le haya pedido al Eterno una descendencia y que su descendencia perdurara, el Eterno lo que nos promete es que no nada más nos va a ir bien, sino además nos podemos multiplicar. Y el hecho de que nos multipliquemos tendría que estar llegándole más bendición al mundo. ¿Lo creen o no? Así es que segunda bendición por escuchar, guardar y hacer, el multiplicarnos. Inciso C. Si oyes, guardas y haces la voluntad del Eterno, te dará sabiduría y entendimiento. Te dará sabiduría y entendimiento. Y esto es algo, amados, que deberíamos nosotros de estar conscientes. Nuestros hijos deben de caracterizarse contra el resto de los demás niños de ser hombres y mujeres sabios. Si es que verdaderamente están teniendo Torah. Devarim 4:6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia. Ahí la palabra inteligencia es la que compartió el Roé de Biná, este entendimiento, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho, ven, háblame tantito de la Escritura, hablas tan bonito? ¿Verdad? Hay una diferencia y la debe de existir. Entonces, ¿quién quiere ser sabio? Venga, escuche, guarde y haga la voluntad del Eterno. Inciso D. Si oyes, guardas y haces la voluntad del Eterno, tendrá misericordia y compasión. Tendrá misericordia y compasión. Devarim 13:17. Tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres la voz de Hashem tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Elohim. ¿Sí se dieron cuenta? Misericordia y compasión. Amados, ¿quién está exento de errores? Nadie estamos exentos de errores. Y por no estar exento de errores, lo que nos va a brindar la misericordia y la compasión del Eterno, ¿qué es? Oigamos, escuchemos, guardemos y hagamos la voluntad del Eterno. Y en el verso 18 dice, cuando obedecieres la voz de Hashem tu Elohim. ¿Sí lo vieron? Ahora, ahí está, oír la voz, después dice guardar sus mandamientos y por último, ¿qué dice? Y hacer. Si ustedes se dieron cuenta, están las tres partes que estamos nosotros estudiando. Entonces, misericordia y compasión. Bien, inciso letra, me estaba equivocando, una disculpa, estaba diciendo inciso número, es inciso letra. Si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, prestarás y no tomarás prestado. Tendrás dominio de naciones y no sobre ti. Devarim 15:5. Si escuchares fielmente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Hashem tu Elohim te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo andan las finanzas de cada uno de nosotros? ¿Cómo andan las finanzas? Detrás de la forma en cómo andan las finanzas, ¿qué tantas deudas tenemos? ¿Qué tantos acreedores tenemos? Mucho tiene que ver precisamente con una forma en la cual comienza con escuchar, guardar y hacer la voluntad del Eterno. Amados, nosotros deberíamos de ser las personas que estamos económicamente más desahogados. Eso es lo que deberíamos de ser. Y si no lo somos, es que hay situaciones que debemos de examinar, o a nivel administración, o a nivel de diligencia. Entonces,
pero el Eterno, sin duda alguna, lo que promete es que no tomaremos prestado. Letra F, si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, Él te pondrá en alto sobre las personas. Escúchenlo bien esto. Él te pondrá en alto. Devarim 28.1. Devarim 28.1. ¿Y será que si oyeres diligentemente la voz de Hashem tu Elohim para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra? ¿Quién dice Baruch Hashem? ¿Quieren ser del montón? ¿Quieren distinguirse? ¿Quieren estar en alto sobre todas las gentes de la tierra? ¿Nos gustaría tener honra debido al esfuerzo que hemos empleado? ¿Quieres que tu trabajo trascienda? ¿Quieres ser la primera persona que le ofrezcan ascender en el trabajo? ¿Quieres ser la primera persona en la que todos confíen? ¿Quieres tener autoridad? Bueno, pues aprendamos a someternos al Eterno, escuchando, guardando y haciendo. Letra G. Si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, te pondrá por cabeza y no por cola. Aleluya. Devarim 28.13. Y te pondrá Hashem por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres los mandamientos de Hashem tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, ¿quién quiere estar siempre a la cabeza? ¿Quién quiere estar siempre a la cabeza? ¿Quién quiere estar a la cola? Bueno, pues quien quiere estar a la cola, que no escuche, que no guarde y que no haga la voluntad del Eterno. Hasta aquí están las bendiciones. ¿Cuáles fueron las bendiciones? Si nosotros las recorremos rápidamente, nos irá bien a nosotros y a nuestros hijos. Nos multiplicaríamos. 3, tendríamos sabiduría y seríamos entendidos. 4, el Eterno tendría misericordia y compasión. 5, tomaríamos prestado y no tendrían dominio sobre nosotros y nosotros prestaríamos, ¿verdad? 6, nos pondría en alto el Eterno. Y 7, nos pondría por cabeza y no por cola. Ahora, indagando nuevamente en escuchar, guardar y hacer, ¿qué consecuencias hay? Obviamente las que enunciamos a la inversa, ¿verdad? Bueno, entonces ya me puedo sentar. Bueno, esas son las primeras, las que enunciamos pero a la inversa. Ahora, veamos unas tantas diferentes. Inciso A. Si oyes, guardas y haces la voluntad de Hashem, no recibirás las enfermedades de los egipcios. Shemot 15:26. Shemot 15:26, y digo, si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Hashem, ¿qué? Tu sanador. Yo soy Hashem, tu sanador. Entonces, librémonos de las enfermedades. Segunda enseñanza, ¿qué enfermedades son? Inciso B. Si no oyes, guardas y haces la voluntad del Eterno, te vendrán maldiciones. Devarim 28:15. Devarim 28:15. Y será si no oyeres la voz de Hashem tu Elohim para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ustedes han leído las maldiciones que están en Devarim 28, ¿verdad? Todas las maldiciones vienen como consecuencia de no oír o escuchar, guardar y hacer la voluntad del Eterno. Fíjense que durante estas semanas yo he estado meditando mucho en el tipo de persona que en realidad está esperando el Eterno que seamos. ¿Qué tipo de personas está esperando el Eterno que seamos nosotros? ¿Personas amadas o odiadas? ¿Personas queridas o que la gente se aleje de nosotros? ¿Qué tipo de personas está esperando el Eterno que seamos? En el trabajo, por poner un ejemplo, dependiendo del número de personas que haya, muchas veces en los trabajos se torna un ambiente difícil. ¿Por qué? Porque la forma de conducirse, de comportarse en el trabajo pudiera prestarse a muchas cosas. Si estás en una posición de jefatura y, por ejemplo, tienes a alguien a tu cargo y en lugar de mandarlo cordialmente, cortésmente, le dices,
Oye, ya te dije que fueras, ve. Y lo haces de una forma en realidad siempre autoritaria, y la gente, en lugar de aceptar tu directriz, tú lo estás recibiendo de mala gana. Fíjense bien qué es lo que pasa. ¿Qué pasaría si yo fuera la persona que lo estuviera, más bien, nada más actuando, si fuera la persona que está recibiendo orden, empieza a caminar y de repente empieza a decir, es que ese... ¿Y qué empieza a decir acerca de su jefe? ¿Qué empieza a decir? Maldiciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué empieza a decir? Maldiciones. Ahora, imagínense que esto lo volteamos para todo tipo. La madre a los hijos, los padres hacia los hijos, ¿sí? Y en todas direcciones. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a venir maldición. ¿Qué pasa si una persona es una enojona en el trabajo? Si no es querida por las demás personas. Sus actitudes, sus cosas, cualquier cosa. Es más, trae una ropita bonita que ya le gustó a la otra persona y dice, que se le pudra. Y en el momento en el cual está diciendo que se le pudra, ¿qué es lo que está trayendo sobre de sí? Maldición. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, si esto lo llevamos a todos los niveles de nuestra vida, una persona que se conduce incorrectamente, ¿cuántas maldiciones en un solo día nos está acarreando? ¿Sí se dan cuenta de ello? ¿Sí se dan cuenta de ello? O sea, en el momento en el cual nos estigmatizan con o enojón, o amargado, ¿cómo se llama? O grosera, o violenta, ¿cómo se llama? O maldiciente, o todas esas connotaciones malas que nos hacen en cualquier de la esfera de nuestra vida que nos desenvolvamos. Fíjense bien qué es lo que está sucediendo con nuestra propia vida. Estamos acarreando sobre nosotros maldición. Ojo, ¿esas maldiciones nos estarán alcanzando? Sí, y solo si abramos una puerta para que la maldición que nos esté llegando entre. Pero no es lo mismo ir caminando por la vida sin ninguna maldición y cometer un error y que no haya maldición que por esa puerta entre, a ir caminando por la vida y error tras error que cometas es estar abriendo puertas para toda la serie de maldiciones que te han hecho a lo largo del día, a lo largo del tiempo que tienes trabajando, a lo largo de que tienes compañeros de escuela, te estén acarreando sobre de sí. Y créanme una cosa, yo pensaba que no existían personas malas, pero hoy en día soy un convencido de que sí existen. Y yo pensaba que aquellas personas a las cuales necesariamente les iba mal, muchas veces habría que tener otra razón, y hoy lo primero que me pregunto es, ¿verdaderamente habrá caminado bien delante del Eterno? Es lo primero que hoy me pregunto, porque cuando oigo que les va mal y 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 mal, tú te preguntas, bueno, ¿qué le hace falta, no? Y va con una persona que sea un incrédulo y ¿qué es lo que dice? Pues ya hazte una limpia. ¿Por qué le dicen que se haga una limpia? Porque lo más probable es que de todas las maldiciones que ya le dijeron toda la gente que conoce, en una esfera de su vida, en otra y en otra y en otra le están haciendo daño y lo están destrozando. ¿Sí se dan cuenta de ello? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. Amados, ¿cómo queremos que nos conozcan? ¿Sí se dan cuenta de esto que les estoy diciendo? En realidad es trascendental para nuestra vida. Como un buen compañero, como un mal compañero, como una compañera envidiosa o como una compañera dadivosa. Todas las connotaciones malas son maldiciones sobre nosotros. Como el chismosito, la chismosita del trabajo, de la escuela, y todo esos van a ser maldiciones. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces vamos cargando un costal de cosas sobre nosotros. Ahora, ¿las vemos? No las vemos, pero en nuestra vida, ¿cómo se sienten? ¿Sí o no? Y está la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Experimentar bendición, bendición, bendición. Sí, alguna que otra derrota, sí, alguna que otra lucha, pero más bendición y más bendición y más bendición. ¿Ok? Entonces, como escribió en el Tanaj el Eterno, a través de Moshe, cerca de ti está la bendición o la maldición. Escoge pues tú qué es lo que quieres. Y nuevamente, amados, nuestro comportamiento es determinante para nuestra vida. Nuestro comportamiento es tan determinante
que lo que yo estoy esperando de todos nosotros es que lo único que diga la gente acerca de nosotros que es: ay, Eliana, qué buena amiga, qué buena persona es. Amén, ¿verdad? Y que los vecinos, la gente que la conoce, ojo, como dice Rabí Shaul, también hay una acotación: en la medida de lo que sea posible, estad en paz con todos. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, eso no queda la menor duda, pero en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Aleluya. Bien, pues, como conclusión, no basta asistir a la sinagoga a escuchar la voluntad del Eterno. No basta decir que la verdad que escuchamos ya la hicimos nuestra. No. Lo que basta es que una vez que cumplimos con lo anterior, lo pongamos en práctica, y solo haciendo así, Hashem se agradará. Fíjense, quiero compartirles este último pasaje de Devarim 31:12, ahora que estamos próximos a la fiesta. Devarim 31:12. Harás congregar al pueblo, ¿qué? Varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que tuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman al Eterno tu Elohim, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta Torah. Se les debe de enseñar a las mujeres, a los niños, porque así la Torah lo enseña, ¿sí o no? O las mujeres se deben de quedar en la casa como algunas corrientes religiosas solamente lo establecen. Fíjense, se les debe de enseñar a que escuchen, ¿qué más? Que guarden y que pongan por obra. ¿Verdad? ¿Quiénes? Hombres, mujeres y niños. Entonces, esa es justamente la tarea que tenemos nosotros en Beth Derech, enseñarles a ustedes que escuchen, guarden y pongan por obra. ¿Amén? Bueno, pues que el Eterno nos dé sabiduría para cumplir esto que hemos podido ver brevemente. Desde la sinagoga Beth Derech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de nuestro amado Mesías Yeshua. Leitraot. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.